Bueno, pues es viernes. Y todos los viernes, nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, está con nosotros y nos enlazamos rápidamente hasta sus aposentos, allá donde, pues, los viernes se pone a leer. Con alguna cosa en especial, Joaquín, o agüita así normal. No, pero es pantalla. Ahí pasó, mira, no te diste cuenta, pero pasó un mesero por atrás. Oye, no, creo que no tenemos audio con Joaquín, el audio no nos está llegando. Joaquín, a ver, vamos a checar. Buenas noches. No hay audio. Sí, tenemos problemas con el audio. Vamos a aguantar un segundito, Joaquín, para enlazarnos otra vez y checar el audio, que pues parece que ya estaba checado, pero algo sucedió ahí. Bueno, vamos a ver. Y va a ser un tema interesante, Hilario, lo que nos va a platicar hoy Joaquín Robles Linares. Platícanos, adelante. Fíjate que es cómo se ve a Benito Juárez en carne y hueso, ¿no? Ok, el Benito, pues el verdadero. El verdadero Benito Juárez, ¿no? Ajá. Sobre todo, también destacando el papel que hizo su señora, Margarita Maza de Juárez, que la conocemos como si fuera nombre de calle nada más, pero sin embargo fue una señora impresionante, ¿no? El otro día escuchaba una analogía entre Juárez y Porfirio Díaz y una similitud en muchísimas cosas, nada más que había un tema, o sea, pues uno fue héroe y uno villano, así de simple. El editorial que hicimos para Primera Plana ahora se llama Que te manden al basurero de la historia. Pues cuando ahí está. Te descuidas. Ahí está, pues lo mandaron. ¿Cuál fue la diferencia? De que Juárez murió a tiempo. A ver. Bueno, parece que ya lo tenemos ahora sí. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez. Quién sabe qué pasó, técnico ahí que falló, pero bueno, estamos de vuelta aquí esta noche para platicar con ustedes y con su nutrido público. Oye, Joaquín, pues muchas gracias como siempre. Y nos vamos el tema yo le decía ahorita a Hilario que hace pocos días escuchaba precisamente un comentario que era una analogía entre Juárez y Porfirio Díaz y que había una similitud en muchísimas cosas, en muchísimas, incluso hasta donde nacieron, pero pues uno fue héroe y uno fue villano. Sí, fíjate que tiene esa connotación Juárez, porque además fueron contemporáneos Díaz y Juárez, y uno fue un personaje importantísimo en lo que tiene que ver con la intervención, o sea, la creación del Estado mexicano, y Díaz también. Nada más que Díaz pues vivió muchos años y ejerció un mando que a fin de cuentas le resultó en una revolución, y como todo proceso político pues le dieron un brochazo negro a todo lo que hizo, que pues no todo fue malo, hubo cosas muy interesantes y muy importantes. Y además te voy a decir algo que llama mucho la atención y que no se le reconoce: el culto a Juárez inicia con Porfirio Díaz. Oh, ok. Porfirio Díaz, a pesar de que se enemistan ellos dos en la parte final de la vida de Juárez, tienen conflicto, ahí viene una rebelión importante de Porfirio Díaz, lo desconoce, se pelean, en fin, tienen un conflicto serio. Ya que Juárez muere, este panteón mexicano de héroes, bueno, el primer personaje que ensalza a Porfirio Díaz y que incluso hacen una especie de elogio a su trayectoria, y el que empieza a construir esta figura heroica de Juárez a través de Justo Sierra, que era su secretario de Educación, pues es Porfirio Díaz. Es algo curioso, mucha gente cree que es la revolución. No, Díaz empieza a construir Juárez. Y hoy, 21 de marzo, pues es imposible zafarse de un día tan importante, pero además de un personaje. Él nace en Oaxaca, como nació Díaz también, nada más que en 1806. Díaz era más joven, en una comunidad indígena. Juárez era de origen zapoteco. Él aprende el español ya grande, y desde joven tuvo aptitudes por el estudio. Estudia en Oaxaca, se aloja con una familia acaudalada, Maza, donde trabajaba,
y ahí conoce bueno, era la hija adoptiva del dueño, del señor Maza, a Margarita Maza de Juárez, con la que contraerá matrimonio. Hay algo que tampoco se destaca, fíjate que Juárez tuvo una gran carrera en lo local, fue director de escuela, jefe de distintos departamentos, fue juez, en fin, y llegó a ser gobernador de Oaxaca. O sea, en lo local tuvo una gran trayectoria gracias a su preparación, pero también a que era un hombre cuánime, con cierto carácter, y a fin de cuentas cuando Santana emerge y consolida su presidencia en torno a su figura, con el que tendrá conflicto será con Juárez, porque Juárez no se dejó seducir por esa imagen de Santana, y ahí viene el primer exilio de Juárez, donde se va a Nueva Orleans, allá vive y trabaja, regresa con el tiempo, y así llegará y se involucrará en el gobierno federal con Comonfort y todos ellos. Desde esa posición, Víctor, Hilario, es donde empieza a crecer la figura de Juárez a nivel nacional, porque llegará a la Suprema Corte de Justicia y después llegará a la presidencia de la República, después de que Comonfort se da un autogolpe y Juárez no lo reconoce, y obviamente Juárez asciende a la presidencia e inmediatamente después, porque así lo decía la Constitución del 57, que ellos defendían y que Juárez había inspirado junto con un grupo muy importante de liberales. Le tocará vivir este periodo tan complicado de primero la guerra de reforma, evidentemente entre los que querían un sistema político centralista, donde dominaban los conservadores, y el otro sistema político donde predominaban los liberales. Algo que hay que reconocerle a Juárez, que la verdad deberían imitarlo muchos presidentes, es que se rodeó de gentes que eran superiores a él en conocimiento, en destrezas y habilidades en función de sus profesiones, y eso lo explotó muy bien Juárez, porque él conservaba una especie de virtud moral al interior de ese grupo, pero los dejaba operar y trabajar, y él crecía mucho desde el punto de vista en el respeto que tenían por él. Pero si uno revisa, la gente que rodeaba a Juárez era realmente brillantísima: Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, en fin, grandes personajes, pero también militares. Llegará después la intervención francesa, y es donde Juárez tiene ya una dimensión internacional, porque se enfrenta obviamente a una gran potencia, y es aquí donde Juárez tiene grandes habilidades precisamente para unir aquella nación dispersa, compleja, muy castigada por los gobiernos, de la sucesión de gobiernos que parecía una verdadera locura, pero además él rodeándose siempre de lo mejor y conservando en la medida de lo posible la estructura constitucional. Morirá en 1872, después de permanecer mucho tiempo en la presidencia. Él efectivamente se queda en la presidencia. González Ortega le disputa la primera presidencia después de su periodo, pero él no le entrega por las condiciones de conflicto que estaban viviendo. Se le acusa de eso, y además con cierta razón. Sin embargo, hay una corriente de opinión que dice que pues, no era fácil entregar el poder en momentos tan críticos. Después del conflicto con Francia viene una elección, gana la presidencia, y se pone a restablecer las relaciones entre conservadores, entre la iglesia, entre monárquicos, no de manera fácil. No fue un asunto, no fue miel sobre hojuelas, pero la realidad es que hizo el intento y logró consolidar algo que se llamó después la República Restaurada, que es un periodo más o menos de 10 años que el país vivió una democracia y además una división de poderes muy importante. Y es aquí donde después se romperá ese equilibrio y emergerá la figura de Díaz. Creo, ya para finalizar,
creo que Juárez es de las figuras más importantes de este país, en la historia de este país, y es el personaje que más calles, escuelas, Sí. plazas, en fin, tiene a lo largo y ancho de la República, pero también es un personaje polémico. Desde mi punto de vista, este polémico y esta polarización que causa en ocasiones Juárez es por el uso político que han hecho de él. Los distintos regímenes que han gobernado han hecho un uso político a veces faccioso de la figura de Juárez, donde lo utilizan para golpear a los enemigos políticos sin reconocer que Juárez está más allá de esos conflictos. Creo que hoy en la vida nacional sigue pesando, sigue siendo un objeto de polémica y sigue también polarizando. Yo recomiendo también, para finalizar, recomiendo mucho de los libros de Patricia Galeana. Patricia Galeana es una gran historiadora de este periodo de la historia de México y es una profesional ecuánime, equilibrada, que le da el justo valor a cada cosa, pero también reconoce errores o también destaca omisiones o conflictos en los cuales él haya operado con cierta dificultad y quizá a veces con notorios problemas. Por eso es importante acercarse a estos personajes como Patricia Galeana, que describen y que además narran muy bien el momento, pero también en un contexto nacional y tomando en cuenta, ahí está Patricia Galeana, tomando en cuenta también a los opositores de la época y darles su justo valor. Oye, Joaquín, también tuve una suerte con Juárez, como platicamos, a querer o no como los porteros, ¿no? Los políticos deben tener suerte. Y Claro. para él tuvo el apoyo de Estados Unidos, porque obviamente le vieron las orejas al lobo de Napoleón III, que no solamente venía por México, venía después a brincarse a invadir Estados Unidos. Y Estados Unidos por eso dijo, vamos apoyando el gobierno de Juárez. Pero lo otro también, que su opositor principal, Maximiliano de Habsburgo, era un ingenuo, era un panecito. Si hubiera venido los duros de las monarquías europeas, otro gallo hubiera cantado. Mira, yo he llegado a la conclusión que no hay político exitoso en el mundo sin suerte. Y la suerte geopolítica, en este caso, a Juárez le favoreció, porque hay que recordar que a finales del siglo XIX, en primer lugar, había pasado o habían vivido una guerra civil también muy cruenta en los Estados Unidos. Sin embargo, la facción que simpatizaba con Juárez gana y además logran consolidar un poder y una hegemonía muy importante en la región y vieron la presencia de Francia en México como un riesgo y un peligro para ellos. Eso hizo que se decantaran por Juárez, lo apoyaran y además, algo que vale la pena destacar, su esposa Margarita se fue a vivir y se refugió en Estados Unidos y fue un personaje muy cercano al presidente norteamericano, al secretario de Estado, y ella operaba en directo situaciones o conflictos o problemas que se suscitaban y tenía aporte inmediato tanto con el presidente como el Departamento de Estado. Efectivamente lo apoyaron e incluso Juárez escribe en una ocasión en una carta a su yerno Pedro Santacilia, un cubano que estaba casado con su hija, donde dice, es muy bueno para el futuro de la nación tener buenas relaciones con tu vecino. Entonces, él lo sabía y lo destacaba precisamente porque para ellos era importante y evidentemente el gobierno norteamericano apoyó con todo al gobierno de Juárez y eso hizo que la guerra pudiera continuar y que Juárez pudiera combatir a tal grado que triunfó. ¿Por qué? Porque también la geopolítica se le complicó a Napoleón III. En Europa empezó a tener problemas, tuvo que retirar el ejército. Acuérdense que había una guerra con Austria en Europa. Y con Prusia, ¿no? Con Bismarck. Sí, tuvo que regresar a Europa a combatir. Y entonces dejó a Maximiliano, que bien dice, fíjate que Maximiliano es una figura
que a mí en lo personal, cuando yo he leído sus cartas, a veces pienso, ¿cómo vino a meterse este hombre aquí? Porque era un hombre ingenuo, en ocasiones hasta timorato. Él pensaba que se iba a sentar con Juárez y lo iba a convencer porque los dos tenían un pensamiento liberal. Y entonces era algo que en ocasiones pues no se explica a uno. Y cómo vino a enredarse aquí. La que era muy brillante era su esposa, Carlota. Y curiosamente los tres, Juárez, Maximiliano y Carlota, si tú los despojas de nacionalidades, tenían un pensamiento liberal que tenía muchas coincidencias. Y además los tres, en este caso, yo creo que más Maximiliano y Carlota, tenían una oposición férrea y además una crítica terrible a los conservadores mexicanos, a los monárquicos y particularmente a la iglesia. Entonces, creo que aquí se desataron cuestiones geopolíticas que lo favorecieron muchísimo a Juárez y desfavorecieron en este caso a Maximiliano, que terminó fusilado. Oye, Joaquín, nada más como dato curioso de lo que comentabas hace rato en torno a pues pueblos, calles, ciudades, municipios. Hay en este país, y este es un dato que ya tiene aproximadamente 10 años, posiblemente haya que actualizarlo, pero en este país hay 60,148 calles que se llaman Benito Juárez. Hay 8 municipios en el país que se llaman Benito Juárez. Y no te puedo decir que tantas no, pues cosas aquí en Hermosillo, para empezar, digo en Sonora, ¿no? Bueno, en Sonora tenemos que Villajuárez, ¿no? Villajuárez, Villajuárez. Que después se volvió Benito Juárez. Aquí tenemos tenemos la Juárez, o sea, la calle. Juárez, y tenemos muchas escuelas. La Villa Juárez, lo que hoy es Villa Juárez, era la antigua colonia Irrigación. Sí. Okay. Sí. Hoy es Villa Juárez. Tenemos, o sea, también aquí hay a pesar de que nunca vino a Sonora, pero fíjate que aquí en Sonora el juarismo tuvo un gran impacto y hay que reconocerle a Ignacio Pesqueira que abanderó la bandera del juarismo, la agarró y la defendió y también tuvo un éxito notable. Era un personaje que estaba aquí en Sonora y a pesar de no tener relación cercana ni conocerse, bueno, abrazó la misma defensa y está a los niveles, si tú quieres, digo, aquí en lo local, en la cuestión ideológica y liberal de Juárez, Ignacio Pesqueira. Pero efectivamente es el gran personaje, más que Madero. Ándale. O que Hidalgo. Indudablemente. Oye, nada más para cerrar, ya estoy acabando el tiempo. Margarita Maza de Juárez la dejamos por un lado, sin embargo es una figura, como ahorita tú lo señalaste, porque llega ella a tener 13 hijos con Juárez. Sí. Mueren 5, sí. Tengo entendido. Mueren 5, sí, fíjate que era una familia muy prolífica, ellos tenían una gran relación. Uno ve la correspondencia entre ellos, era siempre muy afectuosa y obviamente pasaron periodos muy tristes, muy complicados por la muerte de sus hijos. Juárez escribe y ella le escribe en relación al fallecimiento de estos niños y obviamente pues Juárez muy dolido porque en ese momento de los fallecimientos de los hijos, Juárez andaba prácticamente salto de mata, cuidándose en el conflicto con los franceses. Pero es un personaje interesantísimo, muy brillante. Tiene una anécdota, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, cuando ella en una reunión en Washington con el Departamento de Estado, en una recepción, le dice ingenuamente el norteamericano, bueno, dice, ahora que triunfe Juárez, esperemos ver a nuestros dos amigos Juárez y a Santana en la Ciudad de México. Y entonces ella le contesta a través de un intérprete, a uno, pero no a los dos, le dijo. Sí. O sea, tenía una sensibilidad especial. Joaquín, Joaquín, perdón, es que algo más, Joaquín, querías comentar. No, nada más despedirme, darme las gracias y fue un placer haber estado esta noche con ustedes. No, muchas gracias, como siempre, Joaquín. Y tu texto de tu columna para este domingo. Pues vamos a hablar del domingo de la negación de los horrores. La negación. Es algo muy complicado. Hay muchos antecedentes en la historia de esa negación
y a fin de cuentas los horrores salen. Órale. Gracias. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. El doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo y nuestro, no sé, el que pone amenidad los viernes, Hilario.